Muy buenas noches para todos. Primero que nada, darle muchas gracias al Señor por la tarde y noche preciosa que pudimos disfrutar ayer, y a la iglesia, ¿no? Y a tantos hermanos y a tantos amigos que estuvieron allí en el antes, en el durante y en el después, haciendo lo posible. Sin duda que sin esa participación y esa ayuda no se hubiera podido hacer, y estamos muy agradecidos al Señor y a ustedes por haber estado. Y hoy quiero traer un tema bastante especial. Mañana va a ser 31 de octubre. ¿Y saben qué se celebra el 31 de octubre? Bueno, nadie se equivocó, por lo menos. Depende de quién celebre, ¿no? Pero mañana es el Día de la Reforma. El 31 de octubre, el Día de la Reforma Protestante. Mañana va a ser 505 años que Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, allí en Alemania, y que fue un hecho histórico que marcó el inicio de una serie de acontecimientos que se fueron dando ahí en cadena y que terminaron en la Reforma Protestante. En ese regreso al cristianismo bíblico, en ese regreso al cristianismo verdadero, el de Cristo, el de los apóstoles. Y yo quiero hablar hoy de un tema que tiene mucho que ver con esto, con el verdadero cristianismo. Quisiera que hoy juntos pensemos en la cruz de Cristo, en su importancia y en su centralidad en la vida cristiana. Acá tenemos una cruz, ahí atrás, ¿verdad? Y en cualquier lugar que uno vaya, la cruz es uno de los símbolos más reconocidos de la humanidad, ¿no? Se asocia sin duda con el cristianismo. Muchos edificios llevan una cruz. Muchos cuellos tienen colgada una cruz, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese símbolo? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué pasó en la cruz que ha llegado su influencia hasta nuestros días, que ha recorrido estos 2000 años? Y más importante, pensar en cómo fue que un instrumento de muerte está asociado hoy con una forma de vida, con una fe, con una creencia. Ustedes saben que la cruz era una forma de ejecución cruel que utilizaban los romanos, ¿no? Aplicada a un reo, traía lugar a una muerte lenta, muy dolorosa, una muerte vergonzosa, donde estaba allí el reo desnudo, expuesto a las burlas, al menosprecio, al desprecio, a la ignorancia también de los que por allí pasaban. Y podían pasar horas e incluso días para que se diera lugar a la muerte del reo, ¿no? Y ese tormento se prolongaba y se prolongaba hasta que finalmente aquel que estaba crucificado fallecía y se terminaban esos dolores y ese sufrimiento. Pero cuando pensamos en la cruz, no pensamos solamente en el instrumento de ejecución, ¿no? Sino que pensamos en alguien que murió allí, ¿no? Pensamos en Cristo, pensamos en la cruz de Jesucristo. La muerte de Jesucristo en la cruz es sin duda uno de los eventos más reconocidos de la historia de la humanidad. Pero para los cristianos, la muerte de Cristo en la cruz, es el evento central de la historia, Y la centralidad de la cruz es fundamental en la historia del cristianismo y en nuestras vidas, ¿no? En tu vida y en mi vida. La cruz es el momento particular en que Dios demostró el control que tiene sobre la historia humana y también su participación en ella. Yo quiero pensar con ustedes, ¿no? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz que es tan relevante? ¿Por qué es tan trascendente? ¿Cómo puede haber algo que ocurrió en un rincón ahí afuera de una ciudad de Medio Oriente afectarnos hoy en día? ¿Puede ser que la muerte de un judío hace 2000 años tenga que ver contigo?
Yo quiero pensar juntos en esto, qué pasó en la cruz. Por un lado pensar qué pasó en la cruz y focalizarnos un poquito en eso, pero después pensar qué efectos sigue teniendo la cruz, ¿no? ¿Qué sigue pasando por la cruz? Así que vamos a estar pensando en esos dos aspectos, ¿no? La cruz es un evento histórico, escribí acá, que tiene un efecto sobre nosotros al día de hoy y que su influencia se proyecta hacia la eternidad, como vamos a ver. Pensando entonces qué pasó en la cruz. Cualquiera que le preguntemos eso, nos va a decir, bueno, en la cruz se dieron lugar a los sufrimientos y a la muerte de Jesucristo. Eso podríamos decir que la mayor parte del mundo nos podría responder eso. Yo cuando era chico había una película de Jesús que se repetía bastante en las Semanas Santas, ¿no? Capaz que alguno que tenga más o menos mi edad se acuerda, ¿no? De Dino de Laurentiis, ¿no? Una película bastante larga. Y yo me acuerdo que solíamos verla, me gustaba verla. La veíamos casi siempre con mis hermanos y con mi madre. Y cuando llegaba la parte de la cruz, siendo un niño me acuerdo que me emocionaba y lloraba, ¿no? Pensando, ¿cómo puede ser que ese hombre tan bueno, ¿no?, que vivió de esa manera, haya terminado así? No entendía lo que estaba pasando en la cruz, ¿no? No entendía qué significaba la cruz. Tuvieron que pasar muchos años para que el Espíritu Santo iluminara mi entendimiento. Todos sabemos que Jesucristo murió en aquella cruz, pero la cuestión es, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en la muerte de Jesucristo? Hace un ratito celebrábamos la cena y pensábamos en el momento anterior a la cruz. Y en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba así con sus apóstoles, con sus discípulos, reunidos en el aposento alto, en un momento íntimo, en un momento especial, y Él toma el pan y lo bendice y lo parte y se lo da a ellos y le dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Allí Jesús estaba diciendo claramente por qué iba a morir Él, por qué iba a ir a la cruz. Y toma la copa y dice, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Por vosotros se derrama. Mi cuerpo que por vosotros se parte. Mi sangre que por vosotros se derrama. Y ahí el Señor Jesús estaba diciendo claramente que siempre supo a qué iba. Siempre supo hacia dónde se dirigían sus pasos, ¿no? Así que la cuestión no es tanto pensar en la cruz, sino quién era el que moría en la cruz y por qué moría. Y la Biblia nos dice que el que moría en la cruz era Dios encarnado. Era Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Y que no murió por un accidente, por una conspiración, como yo pensaba cuando era niño, sino que murió voluntariamente. Él fue a la cruz a morir en tu lugar y en mi lugar. Entonces lo primero que tenemos que pensar acerca de la cruz, de qué pasó en la cruz, cuando pensamos en su sufrimiento y su muerte, es en la sustitución. En la cruz se dio una sustitución. Él mismo dijo que tenía que morir por nosotros, por ti y por mí. No solamente por nuestra causa, sino en nuestro lugar. En nuestro lugar. Jesucristo murió en lugar del pecador. Muchos pasajes lo dicen, pero uno de los que son más claros es 1 de Pedro 2:24, que dice en la primera parte, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y después dice el mismo 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Estos y muchos otros pasajes de la Escritura dicen claramente que Jesucristo, cuando moría en aquel lugar, moría por tus pecados, por ti, en tu lugar, en sustitución de tu persona y de la mía. Nunca podemos entender esto si no sabemos antes lo que nos dice la Escritura acerca de quién es Dios. Dios es santo.
Dios es justo. Dios no puede tener relación con el pecado. Dios tiene que condenar y castigar el pecado. Y fue por eso, porque Dios te ama, nos ama, y quería salvarte y quería rescatarte, pero a su vez no se podía hacer eso sin dejar de ser justo, que Dios tenía que satisfacer su justicia, descargando su ira, castigando a aquel que tomaba tus pecados. Ahora, para tomar tus pecados y mis pecados tenía que ser santo. Tenía que ser una persona santa, justa, sin pecado. Para tomar los pecados de todos tenía que ser Dios. Solamente Jesucristo cumplía esos requisitos. Así que el Padre trató a Jesucristo como si Él hubiera cometido los pecados tuyos y míos y los de todos. Allí en la cruz, Él que no tenía pecado, cargó con todos nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Por eso decimos que Jesucristo murió en tu lugar. Jesucristo tomó tu lugar y murió tu muerte. Cuando Jesucristo exclamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba siendo desamparado por el Padre. Él estaba cargando tus pecados. Él estaba recibiendo la ira de Dios sobre sí mismo por tus pecados. Él estaba sustituyendo nuestro lugar allí. Él no le llamó Padre, durante todo su ministerio le llamaba Padre, pero en ese momento, Dios mío. Dios era el juez que estaba juzgando. Tremendo pensar en eso. Allí estaba Él, que no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. El bendito de los cielos, hecho maldición por ti. Dice John Stott, en la expiación, en la cruz, Dios se satisface a sí mismo, ofreciéndose Él mismo como sustituto por nosotros. Y miren, traten de seguir este concepto bien interesante. Se puede decir que el concepto de la sustitución está en la base tanto del pecado como de la salvación, ya que la esencia del pecado es que el ser humano sustituye a Dios con su propia persona, mientras que la esencia de la salvación es que Dios sustituye al ser humano con su propia persona. El ser humano se rebela contra Dios y se coloca a sí mismo donde solo corresponde que esté Dios. El ser humano pretende tener prerrogativas que solo le corresponden a Dios. Dios acepta penalidades que le corresponden solo al hombre. Solo Dios en Cristo, Dios el Hijo único del Padre, hecho hombre, podía ocupar nuestro lugar. En la cruz se dio la sustitución. Él murió por ti. Pero ¿qué más pasó en la cruz? Dice Colosenses 2, 13 y 14, y les invito a ir hasta allí. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pasó mediante esa muerte sustitutiva? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Queridos, nuestros pecados nos condenaban. Podríamos decir que había un gran prontuario de pecados contra cada uno de nosotros. Una lista de transgresiones, cargos en mi contra y en tu contra. Cristo, al morir en la cruz, toma esa acta, toma ese prontuario y lo clava en la cruz y lo anula porque paga la deuda. Él ya murió, Él ya pagó. Ya no puede haber condenación por esos pecados para aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Recibe el perdón total. En la cruz de Cristo está el perdón total. La culpa es tan real, ¿verdad? Tan pesada.
los seres humanos hacemos cualquier cosa para sacarnos la culpa de encima. Buscamos cualquier solución o somos aplastados bajo la culpa. Pero acá tenemos una verdad hermosa, y es la cruz de Cristo que obtuvo el perdón para nosotros. El acta ha sido abolida, anulada. Perdón total. Los cargos ya no están más, ya está todo pago. Así que cuando uno ha recibido a Cristo no tiene que seguir penando por aquello que hizo. No, pero vos no sabés lo que yo hice. No sabés lo pecador que soy. No sabés aquello que el Señor Jesucristo ya pagó. Ha sido anulado, ha sido abolido. Perdón total. Así es que Dios puede perdonar a los pecadores y seguir siendo justo. Pero ese mismo pasaje dice otra cosa que ocurrió también en la cruz. Algo que tiene mucho que ver con lo que el mundo celebra mañana, ¿no? Día de tinieblas, decía. Bueno, pero miren lo que dice acá. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz veíamos que Jesucristo tuvo la victoria sobre el pecado, que nos condenaba, que nos llevaba al infierno, a la condenación eterna. Pero en la cruz Jesucristo tuvo la victoria sobre Satanás, sobre el diablo, y sobre la muerte también. Acá dice que despojando a los principados y las potestades, habla de una victoria completa, ¿no? Los exhibe públicamente, frente a los huestes celestiales, ¿no? Triunfando sobre ellos. De alguna manera pasa lo que dice allí en Génesis, ¿no? Es aplastada la cabeza de aquella serpiente antigua en la cruz. Satanás tiene su derrota definitiva allí en la cruz. Podríamos decir que la cruz fue el gran error de Satanás, porque se acuerdan que Satanás entró en Judas, estaba allí, haciendo de las suyas para eliminar a Jesucristo. Y quizá podríamos pensar que él, quizá pensó que había vencido, pero fue utilizado para su propia derrota. Fue aplastada su cabeza. Dice Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo fue vencido en la cruz. No hay que temerle más, ¿eh? Aunque las potestades de las tinieblas se siguen moviendo, obviamente que sí, pero el creyente tiene asegurada la victoria. Tiene al que es más fuerte y más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Y también la muerte, que sería definitivamente vencida en la resurrección, fue vencida allí en la cruz. Porque el que vive por los siglos murió allí y derrotó la muerte. Victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, victoria sobre la muerte, todo esto ocurrió en esa sustitución en la cruz. Y quizá podríamos decir mucho más, pero vamos a dejar ese análisis por allí, ¿no? Así que la cruz no fue solamente un evento injusto, un evento cruel, como yo pensaba cuando era niño, sino que fue el desarrollo del plan perfecto que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Para salvar al pecador, para derrotar al pecado, para derrotar a la muerte, para derrotar a Satanás. Todo eso ocurrió en la cruz y por eso es central en la historia. Pero hay cosas que están ocurriendo hoy por la cruz. Hay cosas que están ocurriendo hoy por la cruz. Fíjense lo que dice Filipenses 3, 18 y 19. ¿Sabías que la cruz tiene enemigos? ¿Sabías eso? Y vos me decís, ¿cómo que la cruz sí pasó hace 2000 años? No, pero la cruz tiene enemigos. Dice Filipenses 3, 18, 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Había algunos allí, alrededor de los creyentes filipenses y ahí metidos en el medio, que menospreciaban el poder de la cruz, que decían que para ser salvo había que hacer alguna cosita más, ¿no? Había que circuncidarse, había que guardar tal o cual ley, ¿no? Y a ellos Pablo les llama enemigos de la cruz. Pero ellos no solamente estaban en el primer siglo, están hoy también. Hoy existen los enemigos de la cruz. Cada vez que alguien proclama que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvar, ese es un enemigo de la cruz. Y eso es grave, porque está diciendo que la única provisión de Dios para la salvación del hombre no es suficiente, que hay que agregarle algo más. Y eso dice acá, acarrea perdición para aquellos que lo decían, ¿no? Dice acá, el fin de los cuales será perdición. Aquellas personas estaban muy erradas. Cuidado con el legalismo, ¿no? Porque es enemigo de la cruz. Cuando nosotros pensamos que hay que agregarle algo más a la cruz de Cristo para salvarnos, estamos errados, ¿no? Y si lo proclamamos, directamente somos enemigos de la cruz. Solamente con arrepentirse y con creer en Jesucristo es suficiente para la salvación. Es la cruz de Cristo, es Cristo muriendo en la cruz. La provisión total y completa para la salvación del hombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no hay nada que agregarle. No hay nada que agregarle. La cruz tiene enemigos. Y hay también persecución a causa de la cruz. Dice Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Allí estaban los judaizantes, ¿no? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Miren, estaba implícito en aquel primer siglo que por ser de Cristo iba a haber persecución, ¿no? Pero acá habían algunos que dicen, no, pero mirá, circuncidate, hace esto, aquello, como para acomodarse un poquito a otras corrientes que eran esto de los judaizantes y así no padecer persecución, así no tener tantos problemas, ¿no? Así que algunos adulteraban el mensaje para quedar bien con algunos otros y no ser así perseguidos, ¿no? Pero la palabra de la cruz no puede ser cambiada y no puede ser adulterada. Debe ser anunciada pura. Aquellos que se acomodan al mundo para no ser señalados y perseguidos están diciendo de alguna manera que no vale la pena sufrir por Cristo y por su cruz, ¿no? Y también es un error, ¿no? Porque el Señor aseguró que las persecuciones vendrían, ¿verdad? Lo dio por seguro, ¿no? Y dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen, etc., ¿no? Si a Él le persiguieron, a nosotros también. Y eso va a pasar por la cruz. Y eso sigue pasando hoy por la cruz. Ahora, ¿por qué tiene enemigos la cruz? ¿Por qué hay persecución por causa de la cruz? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la cruz trae toda esta serie de reacciones contrarias? ¿Por qué un niño puede hablar de Halloween en la escuela, una celebración, una fiesta satánica, pero si habla de la cruz, lo llevan a la dirección, como nos contaba el otro día Ale, ¿no? ¿Por qué alguien en su trabajo, si habla de la ideología de género y de la ecología, etcétera, no pasa nada? Pero cuando habla de la cruz es un intolerante, está incitando al odio. ¿Por qué? La ofensa de la cruz. La palabra de la cruz es tropiezo y es locura. Primera de Corintios 1, 17 y 18 dice así el apóstol. La cruz ofende, ¿verdad? Pues no me envió Cristo a bautizar. Dice, menos mal que no he bautizado a tanto, dice Pablo en el desarrollo de su pensamiento. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio,
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Había algo que Pablo quería evitar, y era que la cruz se hiciera vana. Pero él sabía que para los que se perdían, esa palabra era locura. Y hoy continúa siendo locura para muchos la palabra de la cruz. ¿Cómo la muerte de un judío hace 2000 años, que muere en debilidad, que muere en vergüenza en una cruz, podría salvarme a mí? ¿Cómo puedes decir además que el que murió en esa condición es Dios? Sigue siendo locura para algunos, ¿no? Y así como era locura a los intelectuales griegos, era además tropiezo para los judíos religiosos. ¿Cómo es posible que yo sea pecador? Si yo guardo la ley, si yo tengo las escrituras, ¿cómo es que yo no puedo hacer nada para agradar a Dios? Si soy de su pueblo. Y ahí era que así la palabra de la cruz era ofensiva, tanto para judíos como para gentiles. Y la palabra de la cruz es ofensiva, queridos. Es ofensiva. ¿Por qué? Porque le dice al hombre que está totalmente perdido y que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, que necesita un Salvador, que espiritualmente está en bancarrota, que no puede hacer nada delante de Dios. Y eso no nos gusta, ¿verdad? Porque uno dice, pero todas mis buenas obras, toda mi bondad humana, todo mi altruismo, ¿no? Toda mi justicia no sirve para nada. Dios lo dice. Todas vuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia, dice Dios. Y dice, ¡pah! Pará, lo dice la Escritura. El santo Dios no se agrada de nuestras obras de justicia. Y eso es ofensivo al ser humano. Pero no hay otro camino. No hay otro camino que Cristo. No podemos llegar al Señor por nuestras obras, no podemos llegar al Padre por nosotros mismos. Estamos perdidos, estamos condenados. Y hasta que no lo aceptemos y recibamos al Salvador, seguimos perdidos. O aceptamos el camino que Él trazó hacia el perdón y la presencia de Dios, o nos perdemos eternamente. No es un mensaje transigente, ¿verdad? Es un mensaje ofensivo para algunos. Pero es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos predicar menos que eso. Imagínate que estás con un problema de salud grave, que tenés una infección profunda, un absceso profundo, pus, dentro de tu cuerpo. Entonces viene el médico y te dice, hay una sola forma de salvarte, drenando ese absceso, y para eso te tenemos que operar y darte antibióticos por la vena. Y no hay otra forma de salvarte. Y tú decís, no, pero yo conozco mi cuerpo. Yo me voy a ir a mi casa y voy a tomar té con limón y yo sé que me va a hacer bien, ¿no? ¿Sería lógico eso? El médico te va a hacer, bueno, haga lo que quiera, está bien, si usted cree que se va a salvar con eso, hágalo. Nadie te va a decir eso, ¿verdad? Nadie que trabaje en la salud te va a decir eso. ¿Por qué? Pues estaría siendo un irresponsable. Te está aceptando esa mentira. Aunque sea un intransigente, te va a decir, no, si usted no se opera ahora, se muere. Y lo mismo pasa con el mensaje de la cruz, ¿no? Si tú no lo aceptas, te pierdes eternamente. No hay otra opción, no hay otra salvación, no existe otra provisión para el pecado que la cruz de Cristo. O lo tomas o te pierdes, ¿no? ¿Te ofendes? Es la verdad, es la verdad de Dios. Si tropiezas en ella, te destruye. Si te alejas diciendo que es una locura, te pierdes eternamente. Tú solo no te puedes salvar. Solamente Cristo puede hacerlo. Y eso es la palabra de la cruz. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que obra en los corazones, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, y haciendo que esa palabra tan ofensiva para algunos sea poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí podemos pensar en el poder de la cruz. El poder de la cruz. La palabra de la cruz es el corazón del cristianismo y es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice acá Pablo después. Porque en la cruz de Cristo vemos
la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, todo junto. En ningún lugar, ni en la creación, ni en ningún milagro espectacular del Antiguo Testamento, en ningún lugar vemos la gloria de Dios como en la cruz. Dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y eso ocurrió en la cruz de Cristo. ¿Era verdad que éramos pecadores? Sí, era verdad. Es verdad. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. La justicia no suele traer paz, ¿verdad? Pero trajo paz a nuestra vida. La justicia que se aplicó sobre Jesucristo el justo y nos llevó a Dios. La cruz sigue siendo poderosa para salvar. Hay poder en la cruz de Cristo y el mensaje de la cruz es hoy eficaz y poderoso para salvar. Nadie queda fuera. Todos somos pecadores, todos estamos perdidos, condenados, y cada uno de los que reciba ese mensaje de la cruz, se arrepienta y cree en Jesucristo, será salvo. Aún el peor pecador tiene esperanza de salvarse en la cruz. Pero también podemos decir que además de poder hay gloria en la cruz, como decíamos, ¿no? Miren lo que dice Pablo en Gálatas 6, 13, 14 y 17 también. Dice Gálatas 6, 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan, también venían con el mismo problema, ¿no?, guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y dice más adelante el 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. ¿Y qué es esto de gloriarse en la cruz? Bueno, hay que pensarlo un poco, ¿no? ¿Cómo uno se puede gloriar en la cruz? El objeto de nuestra gloria es aquello que está en nuestro horizonte, ¿verdad? Que atrae nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras energías. Así como, por ejemplo, algunos su gloria es el deporte y se dedican con todo a eso, ¿no? Y para otros su gloria es lo académico y se dedican a estudiar y, bueno, todo, hacen cualquier esfuerzo por eso. Y para otros su gloria es las riquezas que tienen, entonces se dedican a acumular riquezas, ¿no? Pero Pablo dice, no, mi gloria no es ninguna de estas cosas, mi gloria es la cruz. Era su obsesión, era donde ponía todo su esfuerzo, su capacidad, su tiempo, era su gloria, la gloria de la cruz. Gloriaréme solo en la cruz, cantamos a veces, ¿verdad? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá Pablo nos introduce en otro tema, que es el último, y es cómo es que hoy en día la cruz tiene efecto sobre tu vida cristiana, sobre mi vida cristiana. Y hablamos de la vida crucificada, podríamos decir. El efecto sobre el creyente hoy. Porque acá en este pasaje Pablo está diciendo que él estaba crucificado para el mundo. Dice, pero pará, ¿no fue que en la cruz fue Cristo crucificado? Sí. Sí. Pero él, cuando estaba en la cruz, se identifica con nosotros y nosotros con él, ¿no? Él murió por nosotros y nosotros morimos con él. Esa es la idea que nos dice la Escritura. La cruz no es solo un evento ya ocurrido, sino algo que nos toca hoy. Y somos llamados a vivir una vida crucificada. Dijo el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gálatas 5:24 dice, yo se los leo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea que acá Pablo está diciendo carne crucificada, mundo crucificado, ¿no? Tremendo eso, ¿verdad? Al identificarse uno con Cristo, mi vida que vivía en la carne, mi vida que vivía según el sistema de este mundo y las ideas y filosofías de este mundo, ha quedado ahí en la cruz.
quedó crucificado. Y dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es muy significativo que Pablo lo dice tan personal, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros lo puede decir así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dios te llama, hermano, hermana, Dios me llama a vivir una vida así, crucificados. Que ya no sea yo, sino Cristo en mí. Ya no mi carne la que manda, mis pasiones, mis deseos, sino Cristo, ¿no? Ya no sea la influencia del mundo la que me lleva de aquí para allá, sino Cristo, ¿no? El mundo crucificado, la carne crucificada. Vivir crucificado es que yo ya no estoy en el trono, mis deseos ya no me conducen, me niego a mí mismo, repudio al mundo, su sistema de valores, y ahora Cristo vive y reina en mí. La cruz es entonces la manera de vivir del creyente. La manera de vivir del creyente. ¿Pensamos en eso cuando vemos la cruz? ¿O solo es un símbolo? ¿No? Es mucho más que un símbolo, ¿verdad? Y cada creyente que vive esa vida crucificada manifiesta la vida de Cristo. Y aquí quiero leer una frase que dijo Campbell Morgan, predicador también muy famoso. Dice, así como Tomás, el discípulo, dijo que necesitaba ver la señal de los clavos o no creería, así el mundo nos lo dice a nosotros, las personas del mundo. Para poder predicarles hace falta que estén en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesús, como decía Pablo. No se refiere a las marcas de los clavos, ¿no?, en las manos, sino a nuestra identificación hasta el extremo de que Cristo viva en nosotros. Qué importante eso, hermanos. Es como que aquellas personas que reciben nuestro mensaje necesitan ver las marcas de la cruz. Pero no que nuestras manos estén laceradas, ¿no?, sino que estemos identificados con el crucificado, que Cristo se vea a través de nosotros, ¿no? Y para que Cristo se vea a través de tu vida y mi vida, tenemos que vivir vidas así, como decía Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y tú cómo estás viviendo? ¿Estoy viviendo en el poder de la cruz? ¿O en tus propias fuerzas? Quería recordar las palabras de un himno para terminar. Un himno de Isaac Watts, uno de los himnólogos más prolíficos, ¿no?, del cristianismo. Un himno muy conocido. La cruz sangrienta al contemplar, dice. La cruz sangrienta al contemplar, do el Rey de gloria padeció. Riquezas quiero despreciar, y a la soberbia tengo horror. Mi gloria y mi blasón serán la cruz de Cristo, mi Señor. Y lo que di a la vanidad, ya le dedico con amor. Sus manos, su costado y pies de sangre manadero son, y las espinas de su sien mi aleve culpa las clavó. Cual vestidura regia allí, la sangre cubre al Salvador. Y pues murió Jesús por mí, por él al mundo muero yo. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por Cristo y por su cruz. Gracias, Padre, por ese lugar de muerte, de dolor, de vergüenza, de maldición, que el Señor Jesús quiso ocupar por mí y por cada uno de mis hermanos, y por cada uno de los pecadores de este mundo que somos todos, Padre. Gracias, Padre, porque Él allí murió nuestra muerte, nuestro infierno, nuestro dolor, y pagó nuestra deuda, Padre. Gracias por esa sustitución. Gracias, Padre, por esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, que quedó allí aplastado, Padre. Gracias, Padre, porque aunque en la cruz hoy día es locura para algunos, es tropiezo para otros, es ofensivo su palabra para otros tantos,
pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, gracias por la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas así crucificadas. Que el mundo esté crucificado para nosotros. Que baste ya lo que hemos vivido de esa otra manera. Ahora queremos vivir para ti. Padre, que la carne quede crucificada también. Que no sean nuestras pasiones, nuestros deseos los que guíen nuestra vida, sino que sea tu Espíritu, Padre. Padre, que podamos decir, como dijo el apóstol, y que sea una verdad: ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que sea una realidad para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu palabra. Que siga trabajando en nuestros corazones, Padre. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.